Y bien, ya estamos grabando nuestra segunda parte de la entrevista al sensei Manuel Pinelo. Él es de Sevilla, España, y esta es la segunda parte. Bienvenidos a Proyecto K, amigos. Sensei Frenaro, ¿cómo estás? Otra vez. Guillermo Acuña, muy bien. Aquí muy contento de estar con el sensei Manuel, aprendiendo mucho de él. Pues sí, estamos aprendiendo mucho, la verdad. Él tiene mucha experiencia en lo que es la pedagogía, tiene varios títulos universitarios de estudio. Y pues nos habíamos quedado, Sensei Manuel, en preguntarte, estabas hablando, Sensei, de las edades, ¿no? En Europa, ¿verdad? Sí, Sí, Perdón, sí, perdón. mi pregunta era cómo integrar un grupo de adultos, porque cómo generar el interés en los adultos del karate, cómo puedo generar y cómo puedo hacer para que en los dojos haya adultos, no nomás yo, sino todos, ¿verdad? al final, si consigues un grupo de adultos desde cero, o sea, cinturón blanco o que sean todos del mismo nivel, es mucho más complejo porque al final, muchas veces en la enseñanza, la complejidad está cuando tienes alumnos de diferentes niveles. Entonces, conseguir crear tareas que puedan servir para un alumno de un nivel y otro de otro nivel, ahí está la complejidad. Pero si son todos de un nivel homogéneo, puedes conseguir que el grupo vaya creciendo todos poco a poco y vayan avanzando. Para que los alumnos consigan adherencia en la práctica, por lo general se consigue con tres cosas. Que sean cada vez más autónomos. Una persona es más autónomo en algo, pues al final está es mucho más motivante para él. ¿Cómo se consigue que sea más autónomo? Pues que sea más competente, que al final vaya aprendiendo las diferentes técnicas, las diferentes katas cada vez un poquito más. Eso te va a hacer ser más autónomo. Todo eso unido con las relaciones sociales, al final una persona que practica artes marciales o cualquier disciplina deportiva, también es importante que establezca relaciones con otros compañeros, con el sensei. Todo eso va a ayudar a que el grupo crezca y esté más cohesionado, ¿vale? Yo con mis alumnos intento integrar también a los padres, pues haciendo actividades del fin de semana, que todos, tanto los padres como los alumnos, se involucren, hagan prácticas en conjunto, y eso ayuda a que el grupo crezca y se cohesione, que es muy importante para que el grupo continúe a lo largo de los años. Sí, yo te pregunto esto, maestro, porque pasa mucho, como tú dijiste hace rato, que a veces el adulto va a tomar una clase de una disciplina, pero tiene otros objetivos en mente, tiene otros objetivos. Entonces va y yo lo que he visto es que, como dijo el maestro Guillermo, se decepcionan un poquito porque a lo mejor no es lo que esperaban, porque a lo mejor van y piensan que se van a poner en forma, que se van a poner fit bien rápido, y pues el karate no es así, no es algo tan rápido, o sea, es algo que lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es la razón, pues, que yo te preguntaba, ¿cómo Claro, mantenerlo? ¿Ah? tú tienes que también, ya me gusta indagar los conocimientos previos del alumnado, entonces me gusta saber qué es lo que piensan y si creo que piensan algo que no van a conseguir, pues intentar dirigirlo a que piensen de una manera o de otra. Quizá a lo mejor puedes tener a un alumno que se apunta a unas clases con un objetivo que tú sabes que no va a conseguir y orientar ese objetivo hacia una forma u otra que tú creas que le puede ayudar y le pueda venir bien para él. Claro. Sí, o sea que al final tenemos que estar muy francos en lo Sí. que nosotros ofrecemos y Claro, guiar a la persona, no por acaparar a un alumno, sino de verdad enseñarle. es muy importante para mí ser humilde, ser sincero en todas las cosas que uno hace, tener principios, ¿vale? Yo siempre digo, cuando un alumno se va, al final es algo triste, ¿no? Sí. Intento que no se vayan, ¿no? Pero prefiero que se vaya a otro dojo a hacer artes marciales a que no haga nada. Entonces, de la misma manera que si viene un alumno que quiere hacer taekwondo y yo no hago taekwondo, lo derivo, pues uno tiene que ser lo bastante humilde y sincero como para, si hay algo que no sabe, pues decir que no sabe. Y no Sí. pasa nada. Has Exacto. tocado una fibra muy sensible de la humildad porque nos es muy difícil a los maestros soltar alumnos y que se vayan a otro dojo o que aprendan con otro maestro, ¿verdad? Pues aquí pasa, ¿no? Sí. Entonces, somos pocos los maestros
podemos convivir. Yo, por ejemplo, está el Sensei Efren, cuando nuestros alumnos, pues a veces hasta coinciden en clases o nos invitamos mutuamente a dar clases o estar en exámenes y ellos están acostumbrados a tener clases con él o con el maestro Pastén y están siempre con otros maestros, ¿no? Y con un respeto de siempre. De lujo, sí, Sí, claro. pero sí Claro, es complicado. eso es muy importante. Bajo mi punto de vista, yo hago muchos eventos con los alumnos y también a título personal con profesores de diferentes estilos. Yo hago Chitoryu, pero he practicado con gente de Goju, de Shotokan, de diferentes estilos, de Kyoshinkai incluso. También es importante que los alumnos vean otras formas de prácticas, ¿vale? Porque a lo mejor es posible que les llamen mucho la atención y les guste. Y eso no es malo. Es una forma de que ellos vean otro mundo que tú a lo mejor no le puedes mostrar, ¿vale? Y Sí. eso al final les va a ayudar a crecer como persona y como karateca. O si fuera otra disciplina, ¿vale? Entonces a mí me gusta hacer durante el curso muchos cursos multidisciplinares que hacen ninjitsu, hacen boyutsu, hacen diferentes artes marciales, e invitamos a profesores de diferentes lugares y los alumnos se llevan un aprendizaje muy bueno. Y incluso ellos me dicen, pues Pepito, no lo traigas más, y Juanito, tráemelo más veces porque aprendo mucho y me lo paso muy bien. ¿Vale? Entonces, son aprendizajes importantes y eso te ayuda a crecer como profesor porque tú también ves prácticas nuevas y ves cosas buenas y también como alumno. Claro. Yo te juntaría dos preguntas aquí ahorita, Sensei Manuel. Las dos van muy relacionadas. Entonces es una, ¿cómo podríamos evitar el abandono del alumno? ¿Sí? Pues mira, yo he tenido la suerte de tener alumnos que se han llevado conmigo los 12 años, o sea, desde el principio hasta ahora, y otros que se han llevado 10 años y 8, sobre todo cuando llegan a la etapa de la adolescencia, es mucho más complejo, como sabéis, porque los niños están, pues, temas ya con las chicas también con los chicos y demás, y los estudios. Entonces, es muy importante que cada alumno establezca sus prioridades en la vida, ¿vale? Yo he hecho artes marciales desde que tengo 6 años, 5 o 6 años, y he estudiado bastante a la vez que he hecho artes marciales porque mi prioridad en la vida era estudiar para poder tener un futuro mejor, pero sin dejar de lado las artes marciales. Entonces, hay que enganchar al alumno viéndole que lo que está haciendo le está ayudando. En muchas ocasiones tengo alumnos que están en bachillerato o están con muchos exámenes y me dicen, profe, he venido porque me va a ayudar a despejarme y luego sigo estudiando. Entonces tienen que ver la utilidad del karate y si se organizan pueden llevar pues muchas cosas hacia adelante, de la misma manera que yo he llevado otras cosas. Entonces, por eso es muy importante no solo enseñarles karate. Si tú le enseñas a los alumnos a organizar su tiempo, a ser autónomos y a ser competentes, eso lo pueden aplicar en la primaria, en la secundaria y en el karate. Entonces le va a ayudar a organizar mejor su tiempo y a poder hacer pues las cosas de su vida. Entonces hay que intentar que la actividad sea motivante y ellos se lo pasen bien y lo vean como algo útil. Cuando tú haces algo y ya no es útil, lo dejas de hacer. No sé si os ha pasado alguna vez, pues cuando estudiabais, las matemáticas podían ser buenas o malas en función del profesor que las daba. Pues lo mismo, el karate te puede ayudar o no te puede aportar nada. Entonces, si no te aporta nada, pues lo dejas. El karate o cualquier otra disciplina. Mi segunda pregunta ya la respondiste, que era la retención. O sea, la pregunta era cómo retener, ¿no? O sea, evitar abandono y cómo retener. También hay que tener en cuenta que nosotros pues vemos que el karate o cualquier disciplina marcial es lo mejor del mundo, pero puede ser que sea lo mejor para ti, para un alumno, en una etapa de tu vida y no pasa nada porque esa persona lo deje. Yo a veces me escriben alumnos que ya no están, me acuerdo de ti, fue una etapa muy buena en mi vida, pero él ha continuado su vida con otras cosas. No hay que como has dicho, acaparar, ¿no? El alumno puede estar toda su vida o puede ser que sea una etapa de su vida y luego se vaya y venga otro. Lo importante Claro. es lo que aprenda contigo y lo que se lleve y pueda aplicar en su vida diaria. Claro. Sí. Pues me gustó mucho eso, la verdad, porque a todos nos ha pasado que llegan, se van, pero de alguna manera marcas la vida de los muchachos, Claro. ¿no? La marcas porque te los encuentras
yo, sensei, y ay, canijo, ¿quién eres? ¿No? Cuando duraba un poquito tiempo, ¿verdad? Que duraron algunos meses y que estaban chiquitos. Entonces, sí tienes mucha razón, o sea, tenemos que dejar, ¿verdad? Tenemos que dejar soltar, ¿verdad? Claro, claro. Yo tengo por ahí dos cosas más. ¿Quién crees tú, o bueno, cuál crees tú que es el país que está aportando la mejor manera de enseñar karate? A ver, no sabría decirte qué país. Al final hay prácticas de diferentes lugares, ¿no? Que son bastante interesantes y yo pues estoy en contacto con diferentes profesores y hay cosas que me gustan de unos y otras que me gustan de otros. Pero igual que hay gente muy buena en México, hay gente también mala, igual que hay gente buena en España, hay gente mala. Entonces hay prácticas individuales de diferentes profesores que para mí están haciendo una buena enseñanza y otros que no tanto. Entonces también es importante también ver el grupo. Lo que he propuesto antes con una clase de 50 alumnos, pues es inviable, ¿vale? Lo que pasa que también uno tiene que tener claro cuál es su objetivo. ¿Enseñar o ganar dinero? Ya cada uno lo que tenga claro y el objetivo que tenga en mente, ¿vale? ¿Tú crees que hay un balance entre esas dos cosas? A ver, El balance, ¿cuál es el balance? para mí siempre es más gratificante enseñar que ganar dinero, ¿vale? Ya también es viable hacer las dos cosas, ¿vale? Y es totalmente lícito, ¿vale? Y lo ideal que hacer es hacer las dos cosas, ¿no? Pero si tienes 100 alumnos en una hora a la vez, pues va a ser muy complicado hacer prácticas diferentes, como hemos propuesto antes. Y vas a tener que estar con el altavoz y 1, 2, 1, 2. Sí. Sí. Oye, Sensei, la pregunta que te hice de los países es que yo, por ejemplo, veo que España ha despuntado, bueno, siempre fueron buenos, pero ahorita están tremendamente buenísimos. Ahorita está imparable España, Sí. en todos los sentidos. Pero también, por ejemplo, otros países como Turquía, como Portugal, Portugal, lo que hemos han visto. surgido. Y quiero reconocer que en México tenemos buenísimos karatecas y buenísimos guerreros. O sea, tenemos en deportes de combate, wow, los mejores boxeadores que tenemos, ¿no? ¿Y qué pasa en el karate? ¿Por qué no está, por qué hay países que no, vamos a suponer, Taekwondo en México subió mucho y sé que los dirigentes pues también tienen mucho que ver, pero como colectivo pues, entre maestros y todos. Puede ser, desconozco un poco la forma, el periodo formativo de los profesores de México o de otros países. Tengo claro el de Portugal porque hablo mucho con Pedro, que le hiciste una entrevista, ¿vale? Pedro Candellas. Incluso, sí, Bueno, tengo algún otro proyecto con él, Oh, pero el tema es si el profesor está formado y está muy implicado, pues al final los alumnos crecen, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que es un 60% alumno, un 40% profesor, pero ese 40% es muy importante. claro. Entonces, es muy importante la formación previa del profesor y que sepa no solo tantas catas y tantas técnicas y que tenga quinto dan, sino que sepa enseñar, que sepa de preparación física, que sepa de pedagogía y que sepa una serie de contenidos. Ok. claro. Entonces, ahora, ¿cuál es la recomendación de aprender para ser un instructor de karate? Ay, sé que está complicada la pregunta, ¿no? Pero ¿qué sería, porque mira, bueno, ¿qué serían las materias que tendría que llevar un instructor? O, Alguien que se quiera Sensei, dedicar. yo le voy a decir la pregunta, ¿cuál sería el perfil para un maestro de karate? O sea, al contenido, pues. Perfil Claro. ideal, ¿no? Ajá. Bueno, pues debería de tener, obviamente, unos conocimientos bastante consolidados de la materia, que puede ser karate o puede ser cualquier disciplina marcial, tanto de todos los aspectos, katas, técnicas, bunkai, de todo eso, una base bastante grande y después unos conocimientos también profundos de diferentes materias que ayudan a poder enseñar esa base. O sea, tú puedes saber mucho de técnicas de karate, pero si no sabes cómo enseñarlas, o sea, las materias podrían ser didáctica, pedagogía, psicología, preparación física. Entonces, bajo mi punto de vista, la formación, hablando, por ejemplo, de España,
federativa para mí no es suficiente. Hay profesores muy buenos y otros profesores que tienen lagunas. Y para mí lo ideal sería que tuviesen una formación universitaria, que no significa que tener una formación universitaria te haga mejor profesor. Es algo que no tiene ninguna relación. Pero si tienes al final una buena formación de pedagogía, psicología, preparación física, y eso lo puedes complementar con tu conocimiento del arte marcial en concreto, te va a ayudar a ser mejor profesor. ¿Que no has adquirido esos conocimientos? Pues a través de cursos y a través de formaciones externas, pues de pedagogía y de todas esas disciplinas te van a ayudar a ser mejor profesor. Que muchas veces, y yo soy uno de los que va a muchos cursos a diferentes países de tal kata, de tal bunkai, de tal técnica, pero se nos olvida a los profesores de artes marciales y a cursos de cómo enseñar, de cómo aprender y de cómo escuchar a los alumnos y cómo poder mejorar las clases, las destrezas motrices y las destrezas docentes. Es que estamos más enfocados en karate a la parte técnica, ¿verdad? O sea, queríamos Claro. cumplir esa parte, no sé si será por el campeonismo o no, no lo sé, pero sí, sí siento que descuidamos la parte formativa en la enseñanza. Claro, yo he tenido experiencias de octavos danes que no saben lo que es aplicar un feedback. Entonces, está muy bien ser octavo dan, pero tú tienes que tener un mínimo pedagógico y de destrezas docentes. Entonces, la parte técnica es fundamental y esencial, pero si no tienes unas destrezas docentes, al final lo que vas a hacer es reproducir un modelo que han utilizado contigo cuando tú has ido aprendiendo. Entonces, si tu maestro hacía una serie de prácticas, tú continúas esas prácticas. Y eso puede venir bien si tu maestro ha sido bueno, o puedes perpetuar un fallo por años y por años y por años. ¿Y cómo te das cuenta? O sea, ¿cuándo es el momento en que te iluminas ahí, no? Claro, a ver, yo hago una serie de prácticas, o sea, es importante escuchar a los alumnos. Cuando digo escuchar a los alumnos no es sentarte y poner la oreja, no es eso, es autoevaluar a los alumnos. A ver, yo con los más mayores les pregunto que cómo van las clases, que hay algo que vean que no va bien, hay algo que haya que mejorar. Con los más pequeños hago una práctica que se llama la caja de la sinceridad, estoy hablando con 4 o 5 años, que es, tienen que introducir un papel con las actividades que más les gustan y las actividades que menos les gustan, de forma anónima, y al final ellos están autoevaluando sus clases, sin la presión de poner su nombre. Y si yo llego a casa y veo que hay muchos alumnos que ponen que no les gustan las catas, no voy a eliminar las catas, pero a lo mejor voy a intentar enseñar las catas de una forma diferente. Así yo ya tengo un feedback de cómo van las clases. A un adulto le puedes preguntar, pero a lo mejor un niño no sabe. Te dice, lo que más me gusta es todo y lo que menos me gusta es nada. Y ahí no tienes información. Híjole. Otra, Ajá. O sea, otra, es perdón, como, perdón. es como hacer como un estudio de mercado interno, ¿ah? Es como hacer eso, ¿ah? Es como decir, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Y qué les puedo dar yo? ¿Y qué tengo? Y hacer un ajuste, ¿verdad? Claro, entonces, si tú sabes lo que necesitan, tú conoces los intereses de ellos y puedes ofrecérselo, no vas a... Muchas veces los profesores de karate o de cualquier arte marcial piensan en la clase, pero no tienen en cuenta las necesidades de los alumnos, las dificultades, o no preparan. No sé si sabéis el tema de una programación de aula o una unidad didáctica, lo que es planificar las sesiones de un año o de una semana. Y yo conozco muchos senseis que no hacen eso. Voy a pensar hoy qué hago y lo que surja es lo que... Entonces eso lo que hace es que de un día para otro no hay ningún nexo, ni hay ninguna conexión del aprendizaje. De la misma manera que en primaria el profesor da unos contenidos y a medida que va avanzando el curso va aumentando la dificultad de esos contenidos, unas clases de karate deben de ser similares. Entonces debe de haber una progresión y debe de haber un trabajo en los meses previos a las clases de la programación del contenido que tú vas a enseñar o que se pretende enseñar en los meses posteriores. Y eso no se suele hacer. No. Ahora, quiero pensar de lo que dijiste, Sensei, quiero pensar que
no se suele hacer porque hay un flujo constante de alumnos, ¿no? Se salen muchos. Digo, no todo el mundo termina de cinta negra, entonces hay mucho que entra en un dojo y mucho que sale. Pocos se quedan. Entonces, ¿qué parte es donde se tiene que planear? Eh, y qué otra es la que ya está de acuerdo digamos, a tu asociación de karate, tu planeación de cintas y técnicas, ¿no? Porque Claro, hay un currículum de karate, ¿no? claro, exactamente. Debería de haberlo, claro. Una Ujú. buena escuela debe de tenerlo. Sí, Y entonces tú debes de tener tu currículum y debes de adaptar las características de los alumnos. Puede haber alumnos que se vayan y otros que vuelvan, pero en función de la edad que tengan, pues el currículum debe ser similar. Yo a veces tengo que subirlo y a veces tengo que bajarlo en función de las necesidades del alumno o las dificultades que tiene. También os digo que si hay mucha entrada y salida de alumnos, algo está pasando. Para ujú, mí sería una señal de alarma. Si tú vas evaluando clase a clase, yo evalúo a mí, al proceso de enseñanza-aprendizaje y a los alumnos. Y a veces le pregunto a los padres qué le parecen las clases, si hay algo que mejorar. Todo eso feedback lo hago para que mejoren las clases y para que todo el mundo esté más contento. Desde los alumnos, los padres, el proceso de enseñanza-aprendizaje y que yo mejore como profesor. Claro. Fíjate que, perdón, Sensei, no sé si ibas a preguntar algo, Sensei Efren. No, adelante, adelante, yo Es estoy que, escuchando muy atento. híjole, mira, hubo un caso, lo voy a hacer rápido, ¿no? Conocí a una persona que estábamos platicando de un maestro. Yo dije, ay, qué padre, estoy entrenando, ¿no? Con el maestro. Entonces esta persona me dijo, sí, pero algo le falta. ¿Cómo qué? Le dije, pues es que le falta como, al final lo que ella me decía es que tenía un maestro ella que hasta las cacheteaba, ¿no? Y que las insultaba. Entonces yo le decía, oye, pero este tipo es un caballero. O sea, este maestro es un caballero, no necesitamos que nos golpee. Yo me siento súper motivado. Y entonces ya para sintetizar esta idea, es que sí hay maestros que pues hasta hacen daño, ¿no? Pero que de alguna manera crean una dependencia, ¿verdad? Crean Claro, una... a ver, hay que tener en cuenta lo que es crear un vínculo emocional, ¿no? Una dependencia emocional, pero siempre que sea sana, ¿vale? Tampoco vamos a crear una secta, ¿no? Que a veces Pero, vemos vídeos por ahí. exacto, pero Manuel, o sea, ahí es donde el alumno, o sea, el alumno tiene que darse cuenta que está en una secta, porque Claro, existen y no está bien. Sí, claro. porque muchos maestros suelen ser muy posesivos y muy celosos con la información y con los estudiantes y no sueltan la información completa porque saben que si sabes más, pues, pues no, Eso no, no, es una señal Hasta los cuestionas, ¿no? exactamente. de, es una señal de que no dominas tu materia y de poca flexibilidad. O sea, a mí un alumno me dice que ha visto un curso de otro profesor, sea de mi estilo o de otro, que va a ir, me parece genial. Hay maestros que eso, vamos, te expulsan del dojo. Y Sí, eso, claro, y eso pasa en España también, ¿eh? Y esos al final son inseguridades que tiene esa persona. Y si tiene esas inseguridades, mal vamos. Puede ser por falta de formación o porque crea que se le va a caer la máscara. Entonces, es importante tú mostrarte franco y yo a veces tengo que decir que eso no lo sé, pero muy importante, eso te hace crecer y te hace ser grande porque al final eres una persona sincera. Pero lo importante no es decir, eso no lo sé hoy, dame 2 semanas o dame una semana que voy a saber de eso. sí. Y ahí está lo importante. Claro, muy acertado, muy acertado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero y hay unas cuestiones con los niños, o sea, volviendo al tema de los niños. eh, Cuando estás trabajando con niños, ¿cómo programas tú tu clase en el orden de la clase? ¿Cómo es? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo comienza la clase? ¿Cómo los llevas a la máxima, a lo máximo y cómo termina la clase? ¿O cómo es tu gráfica? ¿O tu gráfica es así? ¿O tu gráfica es así? ¿O cómo es tu gráfica, maestro? ¿Y qué haces en cada espacio de la clase? ¿Cómo la divides? Con los niños, especialmente niños de kinder, niños de chiquitos de 7 para abajo. Vale.
Vale, pues a ver, en función del tiempo que lleven, del tiempo que lleven conmigo, que yo los conozca más, que ellos me conozcan más, el nivel que tengan, planifico, incluso no es lo mismo las primeras clases al principio del curso que a mediados que al final. Una cosa muy importante es que las clases sean diferentes y motivadoras. Si tú todos los días haces lo mismo, el niño se cansa, ¿vale? Entonces eso es un aspecto importante para generar adherencia también, que las clases sean diferentes. Tú puedes enseñar lo mismo de diferentes formas. Tú puedes hacer 5 días un Gedambaray, pero cada día cambiarle el prisma. Hoy en pareja, hoy en grupo, ¿vale? Pero por lo general empiezan con un calentamiento general, luego un calentamiento específico a lo que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar caídas, puede ser un calentamiento específico para esas caídas. Y luego una parte principal de ejercicio para mejorar una serie de objetivos y de contenido, que pueden ser caídas o técnicas de defensa. Pueden ser a nivel formal, o sea, en pequeños grupos, grandes grupos, o a través de juegos. Muchas veces me gusta enseñar algo de nuevas a través de un juego y desde el juego ir a la técnica formal, o sea, intentar tocar la cabeza y luego a enseñarles la técnica del ageuke, o al contrario, enseñarles la técnica del ageuke y luego desde la forma más formal pasar a lo más juego o más kumite o más libre. Y al final de eso podemos trabajar kata o podemos trabajar otro tipo de contenido y terminar una vuelta a la calma. Una cosa muy importante es cuando tú quieres enseñar algo, enseñarlo sin fatiga. Hay muchos profesores de artes marciales que piensan de forma errónea que lo que hay que hacer es cansar al alumno, sobre todo los adultos. Cuando el adulto se va cansado, se va contento. Y eso no es así. Si tú quieres enseñar una kata y le haces un trabajo físico y lo revientas, luego el aprendizaje de la kata no lo van a llevar igual de bien. Cuando quieres enseñar algo técnico, primero enseñas eso y luego metes la pasada física. Oye, Sensei, cambiando un poquito esta parte de aquí, porque yo sé que tú tienes experiencia en motricidad y en otras cosas de innovación de la educación. Eh, ¿Por qué y cómo, no? ¿Y cómo vamos a tratar a estas personas? Porque últimamente han estado, digamos, estamos viendo más personas con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, otras con espectro autista, como pues el autismo propiamente, o el Asperger, y cómo los tratamos a ellos, cómo debemos de hacer una clase específica o mezclada con todos los demás. ¿Cómo? Primero, ¿por qué hay tanto ahora? Bueno, pues a ver, hay más porque cada vez se detectan más porque hay una serie de pruebas y se hacen más pruebas y por eso hay más, ¿vale? Así de sencillo. Hace 20 años, cuando no hacían una serie de pruebas, una serie de test y por eso se detectaban menos, ¿vale? Yo en Andalucía hay un profesor que colabora conmigo, hacemos algunas cosillas juntos, Antonio Pedro, que él lleva una escuela solo con niños con necesidades educativas especiales, ¿vale? Incluso él hace una gala y yo asisto con mis alumnos. Entonces, es algo muy interesante que haya alumnos con necesidades educativas especiales en el aula, en la clase de karate, en el dojo, porque los alumnos adquieren unos aprendizajes que más a nivel de empatía, más a nivel de relaciones interpersonales, que le van a ayudar a crecer como persona y como karateca, ¿vale? Obviamente, depende de las características de ese alumno, pues será más sencillo integrarlo o más difícil, ¿vale? Pero yo tengo algún que otro alumno, se integra, al principio puede ser un choque, habrá alumnos que a lo mejor puede ser que les cueste un poquito más, otros que les cueste un poquito menos, pero tienes que educarlo en que en su vida diaria se van a encontrar personas de diferentes capacidades y diferentes características. Y de la misma manera que hay alumnos que les cuesta más aprender una destreza, hay otros que a lo mejor tienen poco autocontrol o tienen una serie de necesidades. Y que esos alumnos estén unidos con los otros es muy importante porque ayuda a todos a que crezcan. Y además ayudan a que el alumno sea mucho más maduro. Porque adquiere un papel protagonista a lo mejor en la ayuda de ese alumno y cada día uno ayuda a otro y también ayuda en la cohesión.
Y Pues también cierta tolerancia, con ¿no? eso promueves la empatía, promueves la inclusión y que ellos crecen con esa idea de empatía e inclusión en sus vidas, ¿verdad? Sin, el racismo se elimina casi básicamente, ¿no? O sea, qué bonito. Claro, mira, yo os puedo contar una anécdota. Nosotros, la primera vez que fuimos a una gala benéfica con Ampey, el dojo que os he comentado antes, tenía yo 2 alumnas que vieron un grupo de niños con síndrome de Down y empezaron a llorar porque no la habían visto nunca. A los 20 minutos, cosas así, ya se calmaron, empezaron a jugar, yo les expliqué que no pasaba nada, hicieron sus clases de karate con niños con síndrome de Down y al final de la jornada pues estaban todos súper integrados y todos jugaban con todos, hicieron un partido de fútbol, había niños con síndrome de Down, otros en silla de ruedas, uno con un taca-taca y cada uno con sus necesidades y sus capacidades jugaban o aprendían karate. ¿Vale? Ok, Lo que hay que sí, tener claro es que cada uno puede hacer unas cosas y otros otras, ¿vale? De la misma manera que una práctica que he hecho yo este año ha sido llevar a los alumnos a hacer una exhibición al hospital infantil con niños con cáncer. Y esas son prácticas que al final lo importante no es que hagan la cata mejor o peor delante de esos niños, sino el aprendizaje que se llevan ese día haciendo una cata delante de niños que están en un hospital. ok. Claro. Ahora, entonces sí, mezclar está bien o mezclar y separar o darles clases particulares de vez en cuando. Claro, yo a veces para una serie de contenidos y en otras veces separo, Ok, ¿vale? vale, vale. Pues Wow. es como, o sea, ya ves como el maestro que conocemos, maestro Seguillo, que hace lo mismo, a veces los junta, a veces los separa, Sí, entonces estoy viendo que hace lo mismo casi, maestro. sí, pero siempre es bueno reforzar las ideas, ¿verdad? Claro, o sea, claro, Este, veo que está en mi mismo canal. sí, se nos está yendo un poco el tiempo ya como agua, nos quedan unos 6 minutos de plática, vamos a ir cerrando un poco ya La idea. la idea y pues todavía quedan preguntas por ahí que hacerte, Sensei Manuel. A mí sí me gustaría que nos dieras otra repasadita de del método, ¿no? O sea, no del método, sí, sino que del enfoque, que nos hablabas de autoevaluaciones, nos hablabas del protagonismo del alumno, nos hablabas de de hacer el feedback, que es la retroalimentación. Entonces, sí me gustaría que nos quedara como Una consejos para síntesis, ¿no? para los doyos actuales, ¿no? Los maestros que queremos o que quieren tener una mejor comunicación, una mejor, digamos que modernizarnos, ¿no? Pues mira, a ver, es importante tener claro las destrezas docentes. De la misma manera que hay que dominar las técnicas de karate o las katas, hay que dominar la comunicación, qué tipos de feedback hay que dar, si hay que darlo en el momento que ves un fallo, justo después, si hay que darlo a nivel individual, a nivel grupal, cómo te colocas delante del grupo, cómo comunicas de forma individual, de forma de pareja, en función, hay alumnos que necesitan a veces que les chilles y otras veces necesitan una palmadita en la espalda. Todo eso son destrezas docentes, ¿vale? Y hay estudios sobre eso. Además de eso, hay que dominar los estilos de enseñanza y las técnicas de enseñanza y no siempre utilizar la misma. Variar los estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos táctiles, diferentes estímulos y diferentes técnicas de enseñanza para que el aprendizaje sea variado, motivante, enriquecedor y transversal. Que los alumnos aprendan karate y aprendan todo lo que pueden aprender en el espacio de la hora o de la clase que tú des. Yo intento todo lo que podemos aprender, eso es lo que vamos a llevarnos. Siempre hay que tirar por encima y no por debajo, ¿vale? Y después, generar en el alumno autonomía, mayor competencia y relaciones sociales. Consiguiendo esas 3 cosas y teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, las dificultades y cómo se van encontrando día a día, vas a conseguir que la práctica sea mucho más motivadora, vas a generar adherencia en la práctica, vas a generar mayor cohesión grupal y vas a conseguir conseguir un clima de aprendizaje agradable, estimulante para el alumnado, para el profesor, al final que las clases sean variadas, que no sea todo siempre lo mismo, es importante.
No sé si he metido muchos conceptos ahí en un momento. Perfecto. Muy bien. Me parece. Ahora, yo sí te preguntaría, qué nos recomiendas leer o ver o estudiar? O sea, ¿cómo nos formamos más en eso? Bueno, a ver, al final hay muchos estudios científicos de pedagogía, de didáctica. También, no he dicho antes, me quiero aprovechar, hay que medir lo que uno quiere evaluar, hay que medirlo. Si tú no mides las cosas, no sabes si mejoran, ¿vale? Entonces hay que tener planillas, rúbricas. Muchas veces veo senseis que evalúan observando. ¿La ha hecho bien? Bueno, ¿y qué ha hecho bien? Tienes una ficha. Mis alumnos ven fichas de evaluación de año tras año y ven cómo hace 3 años tenían una serie de fallos y ahora ya no lo tienen. Lo que se mide se puede evaluar. Lo que no se mide no se puede evaluar. ¿Cómo Entonces, un medirías, cuaderno. cómo medirías eso? O sea, ¿llevas una Claro, bitácora? yo hago una rúbrica que al final es una planilla de evaluación en el cual de una cata o de cualquier cosa, una serie de ítems que son una serie de puntos a observar para evaluar lo que quieras evaluar. Y a veces lo hace un alumno contra otro o a veces lo hago un examen de karate. Y ellos pueden verlo para que vean, para que en un futuro no cometan esos propios fallos. Está muy Entonces, bien en un examen decirle, estás equivocado en esto, pero dentro de 2 semanas se lo olvida. Ajá. sí. Wow. Última pregunta, Sensei. Pues no, es que él no, pues es que contesta todo. Sí. Oye, Sensei Manuel, pues a ver si quieres decirnos una última reflexión. Nada, que muchas gracias, ¿vale? Por invitarme, ha sido un placer y que al final el profesor que es apasionado, que tiene mucho interés, que tiene humildad y que quiere crecer, crece, ¿vale? Al final hay que dedicarle tiempo preparando las clases, observando muy bien lo que quieren los alumnos, lo que necesitan, sus dificultades, escuchando y con interés y esfuerzo y voluntad se consiguen las cosas. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos, Sensei Manuel Pinelo. A Sensei Manuel Pinelo lo encontramos en Facebook, pues con su nombre y también como Escuela Hispalis, ¿verdad? Exactamente. Hispalis. Esta Entonces, la recomiendo porque está buena. Yo no la conocía, la conocí, me metí en los videos, a los comentarios, a lo que publicas. Me encantó tu página, la verdad. Y muchas gracias, de Muchas verdad. gracias. ¿estás publicando algo, Sensei? ¿Tienes algún libro? No, pero hay alguna cosilla que está para un futuro. Estamos preparando y... Vamos a hablar de esto también, ¿no? Vas a ver. Pues Bueno, amigos de Proyecto K, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, comenten, compartan y pues denos like también, ¿no? Díganos qué les parecen nuestras entrevistas y además sugiéranos qué vamos a hacer, ¿no? Muy bien, entonces nos Gracias. despedimos. nada. Muchas Hasta gracias. pronto. Voy a dejar de grabar.